¿Qué opina ahora de Dina Boluarte, presidenta de izquierda, que se ha aliado con la derecha más rancia del Perú y han sacado al ejército a las calles a combatir a los manifestantes? 27 muertos. Pues no lo sé. No lo sé y te voy a explicar por qué. Pero vamos para allá. Vamos a México, Irán, Perú, la ciencia y Bad Bunny. Mira. México ha tenido las siguientes actitudes. Cuando se votó la expulsión de la República Islámica de Irán de la participación en la Comisión sobre la Situación de las Mujeres, que no tenía ninguna lógica que estuvieran allí, pero que los juegos de poder y el dinero hacen ese tipo de cosas y las presiones políticas de otros hacen ese tipo de cosas en la ONU. Desafortunadamente, la ONU es lo que es valiosísima, pero no es más de lo que es. 29 países estuvieron a favor, 8 en contra y 16 se abstuvieron, y uno de los que se abstuvo fue México. Y su argumento es que con eso no resolvemos nada la situación de Irán, ya, y manteniéndolos tampoco, pero por lo menos tiene un poco de decencia. Bueno, pero este es un presidente que se ocupa de esto, de la situación en Perú, que confundan la embajada, la bandera de Argentina con la de Guatemala, pues ya es igual, ¿verdad? La bandera que está hasta arriba es la de Guatemala, pero en el comunicado que sacó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México pusieron la de Guatemala, porque total. Y es un comunicado conjunto sobre la situación en Perú, donde fundamentalmente decían que se había violentado la voluntad popular, que había nombrado presidente, había elegido presidente a Castillo, y eso estaba muy mal. El problema es que también la voluntad popular que lo destituyó siguiendo mecanismos legales que tiene Perú, me gusten o no, son también personas a las que fueron electas con votos también los del Congreso peruano, ¿no? Y la vicepresidenta también recibió votos. Hasta ahí estoy yo en lo entendido. Pero, decía yo ahí lo de Bad Bunny, porque en realidad dedicar su tiempo López Obrador a pedirle a Bad Bunny que dé un concierto gratis en el Zócalo y al final se lo van a pagar. Pero bueno, hay una crisis diplomática. Mira, lo que se ha sostenido constantemente es esto que decía yo. Castillo fue electo democráticamente, el Congreso electo democráticamente utiliza un mecanismo legal perfectamente legítimo para destituirlo. Y sus seguidores se protestan y las protestas llevan a la represión. Yo no sé si es aliado a la derecha más rancia o sea lo normal ante ciertos disturbios que un país responda. Por supuesto, las muertes son enormemente lamentables y toda respuesta de un país a un grupo de manifestantes que se oponen, si están desarmados, nunca debe ser el uso de la Fuerza Armada. Eso, por supuesto. Pero el tema no es Perú porque no lo conozco a fondo como para poder opinar. Solo estoy dando ideas generales. Pero hay una cosa que me parece enormemente reveladora en esto respecto de Manuel López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador. Y es la siguiente. Para Andrés Manuel López Obrador, la única legitimidad en Perú, como antes en Bolivia, la tiene la elección presidencial. Las elecciones al Congreso no le parecen legítimas ni respetables, ni lo considera un poder equivalente, aunque la doctrina tradicional de la separación de poderes establece que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son tres poderes distintos que se equilibran entre ellos y que tienen la misma presencia y la misma entidad en el cuerpo de la República. En la práctica, López Obrador ha dicho, mira, no es que Evo Morales no puede salir, es que ha perdido las elecciones ya, pero de todos modos se quiere quedar, o sea que deja que se quede. Pedro Castillo es destituido por un procedimiento legal, legítimo, llevado a cabo por un Congreso legítimamente constituido por el que votaron los mismos peruanos. Ah, no, ese no vale. Solo vale la presidencia de él. Y lo mismo pasó con Donald Trump, que López Obrador en ningún momento dado se pronunció en contra del intento de Donald Trump por pertenecer en el poder, porque una vez que ya estás en el poder, tienes derecho a permanecer para siempre, o ese es el mensaje que parece estarnos dando Andrés Manuel López Obrador. Así ha actuado. Cuando el Congreso va en contra de algunas de sus propuestas de ley, él
cambia las propuestas de ley hasta conseguir sus objetivos por un lado del Congreso. No respeta ni al Congreso ni a los jueces. Se ha dedicado a hablar de los jueces, cosas tan malas casi como Trump. Esta idea de que la única legitimidad es la presidencial es la fuente de mi principal preocupación respecto del golpe de Estado lento en México. La idea de que el presidente, con el apoyo del pueblo, sobre todo si el pueblo ha sido debidamente engrasado con dinero durante años y se le informa esos cheques que has recibido todos los meses del señor presidente, en el momento que el señor presidente se vaya, adiós a los cheques, ya no hay chequecito. Aunque no sea cierto, aunque me digan que ya está constitucionalmente el cheque instaurado, basta que la gente tenga miedo para que sustente al presidente. ¿Hasta dónde? Los mecanismos democráticos precisamente tienen por objeto evitar la dictadura de las mayorías, la dictadura de las minorías, las tecnocracias excesivas, los delirios narcisistas anticientíficos excesivos a través de una serie de equilibrios, y cuando esos equilibrios se rompen, la única esperanza es la reinstalación de la democracia. Y en México creo que eso está siendo un problema. Eso es lo que me preocupa más. No estoy absolutamente convencido que Perú sabrá resolver sus problemas. Tiene los mecanismos para hacerlo, tiene los mecanismos democráticos, y hasta ahora los ha respetado. Sí, tiene muchísimos problemas y cambian de presidentes y demás, pero han llevado a la cárcel a personajes como Fujimori y a personajes como el comandante Gonzalo. Ambos han sabido utilizar su institucionalidad para resolver cuestiones enormemente complejas. En México, después de todas las promesas, no está en la cárcel Salinas, Zedillo, Fox, Calderón ni Peña. Siguen felices de la vida, con toda la impunidad que les da López Obrador. Después de decirnos que todo lo que pasa en el país es culpa de ellos, hombre chico, yo ya habría hecho algo. Así que eso en particular me parece enormemente preocupante. Creo que hay que ser cuidadosos con Andrés Manuel López Obrador, me da mucha pena decirlo, y con los que lo siguen. Dice que AMLO no es culpable de la impunidad de los ahora expresidentes. Me parece que el asunto va más allá del Poder Ejecutivo actual. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él dijo que tenía las pruebas de los delitos, hombre, bueno, que las presente ante los jueces siquiera. Que se hagan las acusaciones penales correspondientes y ya luego que los jueces decidan, pero no se han hecho. Les ha garantizado absoluta impunidad. Ay, es que esto fue corrupto y esto es una venta falsa. Preséntaselo a los jueces. Ah, no. La Casa Blanca. Ah, no. No. Pero es que firmó un pacto con los narcos. Enséñaselo a los jueces. Ah, no. Esto es exactamente igual que cuando Fox tomó el poder. Le garantizó la total impunidad al priismo. Si no, no hubiera llegado. Hubiera llegado con muchos más problemas. Pero la impunidad del priismo la garantizó el panismo. Y la impunidad del privanismo la ha garantizado López Obrador. No pueden ustedes verlo de otro modo. Sobre todo cuando gente del PRI y del PAN está precisamente como parte del gobierno de López Obrador. El gobierno contra el PRI y el PAN, pero lleno allí de Espinos y de Bartlett y de la morralla de toda la vida. Hombre, por favor.